Don Alejen, remanente de Israel. Continuamos en el libro de Bereshit, como habíamos quedado, en el capítulo 1 de Bereshit o Génesis. Habíamos visto los primeros días de la creación. En el día 1, ¿verdad? Cómo el Abba separó la luz de las tinieblas. En el día 2, cómo el Padre separó las aguas. En el día 3, cómo se crearon la vegetación, los árboles, las plantas. Y hoy, pues, vamos a ver el día 4, 5 y 6, si es que conforme vayamos avanzando. Y veíamos también en cada uno de estos días las sombras proféticas de Mashiach, las sombras proféticas de Yeshua, como él también ha estado desde el principio, desde siempre. Y pues en estos días que vamos a ver hoy, también vamos a ver sus sombras proféticas. Pues habíamos quedado hasta el versículo 13 de Bereshit 1. Vamos a leer del versículo 14 al 19, el día 4. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Entonces vemos que en el día 4 el Padre hizo las dos grandes lumbreras y las estrellas. ¿Para qué? Para que poder separar, diferenciar el día de la noche, los días, los meses, los años y también las estaciones, que en hebreo podríamos decir que es la palabra moedín o tiempos establecidos por el Padre. Entonces, allí hubo una Torá para el sol, la luna y las estrellas. Hubo instrucciones de cómo deben moverse, quién estaría en el día y quién estaría en la noche. Y también vemos que hubo instrucción para que el hombre pudiera marcar con ellos el tiempo, pudiera ver con ellos el tiempo, ¿sí? Entonces, el día era medible bajo la luz del sol y la luna. Implica que la luna, pues también nos ayuda a regir el inicio del mes. Y esto, pues, hace que represente también de alguna manera la forma de gobierno. Y ya lo vamos a ver. Veamos primero qué nos dice Salmo 104, versículo 19. Salmo 104, versículo 19, nos dice: hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso.
Y allí en la palabra tiempos está la palabra en hebreo moedim, que significa tiempos establecidos por el Padre. ¿Sí? Veamos qué nos dice Éxodo 12. 12, versículo 2. Cuando luego de la muerte de los primogénitos, cuando Laba habló a Moshe y Aarón y les dijo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. ¿Cuándo? No es enero, es en el mes que se celebra Pesa. Pesa. Allí iba a marcarse el inicio del año. Tampoco es en septiembre, tampoco es en donde se celebra Sukkot, como nuestros hermanos judíos, que celebran ellos allí el inicio del año civil. Entonces, el inicio del año hebreo, el inicio del año bíblico, es en el mes de Abib, en el primer mes donde se celebra Pesach, ¿sí? Y veamos por qué es que decimos que los tiempos representan gobierno. Veamos en el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 23. Ah, no, perdón, ese no es el del gobierno. Vamos a ver cómo nos da allí el Padre en el capítulo 66, 23, cómo el Padre dice que nos iremos a presentar todos de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Así lo dice el versículo 23 del capítulo 66 de Isaías. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Por eso los muedín o los tiempos establecidos del Padre son importantes. ¿Y qué dejó para que eh, pudiésemos marcar los tiempos? Dejó a las lumbreras, a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor para poder separar el día de la noche. Y la lumbrera menor, la luna, que es la que nos ayuda a marcar el inicio de mes, ¿sí? El inicio de mes. Y así vemos que de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, todos debemos ir a adorar al Abacados. Y veamos allí también en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 13, que nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? Por eso es que decimos que quien conoce los tiempos del Padre es quien gobierna. ¿Sí? Aquí está hablando de Heilel. ¿Qué quería hacer? Gobernar, tomar la posición del Padre. Y veamos una de las sombras proféticas de Mashiach. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Nos dice:
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí nos habla del sol de justicia que bajo sus alas traerá sanidad. ¿Quién es el sol de justicia? Yeshua. Ajá, el sol de justicia. ¿Sí? ¿Y por qué? Decimos que también aquí se habla de Yeshua. Porque cuando vino Yeshua, pues en el cuarto milenio. Allí fue que se introdujo el Ben Adán, el Hijo del Hombre, Yeshua, cuando se manifestó aquí en la tierra. ¿Sí? Y veamos qué nos dice para Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sí? Entonces, dice que tenía rostro como de sol. Por eso decimos que Yeshua es el Hijo, ¿verdad? Es el sol de justicia, del cual también hay sombra profética en el día cuarto, ¿sí? En el cuarto milenio fue que Yeshua vino acá a la tierra. ¿A qué? A establecer el reino. El reino se establece ¿con qué? Con poder, gobierno, ¿verdad? Si hablamos de reino, hablamos también de gobierno. Y cuando hablamos de poder, también podemos decir que en ese milenio se manifestó el espíritu de poder, ¿sí? Entonces, veamos también en, en Segunda de Pedro, segundo, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Decíamos que en el día cuarto, ¿verdad? Se establecieron el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Para diferenciar el día de la noche. Y aquí en Segunda de Pedro también nos habla de el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Yeshua. Yeshua es ese lucero que debe resplandecer en nuestros corazones, ¿sí? Y vámonos a Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, para dejar más claro que hay sombra profética de Mashiach. Nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces,
Vemos que aquí claramente nos dice que hay una lumbrera, el sol de justicia, ¿sí? Y veamos también eh, en Lucas, no al pastor renovado o los escritos apostólicos. En Lucas capítulo 24, 44, nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de mí, en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Hasta el 49 voy a leer. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que padeciese en su nombre y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Esta cita es para que veamos acerca del espíritu de poder que estuvo en el cuarto día, en el cuarto milenio y también en la cuarta convocatoria. ¿Cuál es la cuarta convocatoria de el Padre? Pues Shavuot. Shavuot, allí es donde se establece el espíritu de poder, el espíritu del abacados. Y veamos cuál era esa promesa que tenía el Padre. Eso se dio en Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8. Que Mashiach les decía, sus discípulos, que estuviesen allí, que él iba a enviar la promesa del Padre. Vamos a ver. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu del Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach del Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí vemos la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El espíritu de poder. Con este espíritu de poder se iba a establecer, es lo que se iba a establecer en el quinto día. Entonces, es importante para nosotros también este cuarto día, donde vemos que el Padre
pone a las lumbreras, tanto mayor como menor, y aún las estrellas, ¿sí? Las estrellas también tienen simbolismos proféticos de los enseñadores, porque unos van a brillar en el firmamento a perpetua eternidad, mas otros estarán errantes a perpetua eternidad. Y volvamos a Génesis o Bereshit. Vamos a ver qué se estableció en el día, séptimo, perdón, en el día quinto. Vamos a leer del versículo 20 al 23. Dijo Elohim: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno, y Elohim los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el día quinto. El día quinto también vemos que habla el Padre y dice que produzcan las aguas seres vivientes. Las aguas representan pues también pueblos, naciones y lengua, ¿sí? Aparte de la Torá del Padre. En el quinto día empiezan entonces a establecerse los sistemas espirituales representados por las aves del cielo y las aguas y los animales de las aguas. Se da el movimiento también de los imperios y las potestades políticas. ¿Cómo? Como Roma hasta ahora. Y también una potestad espiritual. ¿Cuál? El príncipe de este mundo, el príncipe de Grecia, lo que se mueve acá en Occidente, la democracia, ¿sí? El humanismo. Y aquí también podemos decir que en este día quinto, vemos que hasta este día quinto toda tiene un orden lógico. El Padre, ¿qué hizo primero antes de crear las aves y los peces? Primero, el Abba estableció que la alimentación. ¿Para qué? Para luego así poder crear las aves y los peces, ¿sí? Para que pudieran subsistir, porque si no, ¿cómo subsistirían estos, verdad? Y este día quinto, decíamos, ¿verdad? En la clase anterior, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En este quinto milenio, ¿verdad? En este también
vemos que eh, podemos decir que esto de los gobiernos, que decíamos, ¿verdad? Que las aves representaban a los gobiernos y los pueblos, las aguas representaban a los pueblos, naciones y lenguas, que había el establecimiento de las potestades espirituales y también las naturales. Podemos decir y relacionarlo esto con lo que vio Daniel, ¿sí? Y la estatua de Nabucodonosor, que representaba el imperio. ¿El imperio de qué? Y también el imperio de estas potencias, ¿verdad? Y también recordemos la visión de Daniel de las bestias, los cuales son sistemas crueles de gobierno que tienen o traen maldad a la tierra, ¿sí? Y esto también podemos decir que las aves son las que, si en lo natural comen semillas y llevan esas semillas en su vientre, que después son expulsadas en otro sitio, ¿sí? Así también veámoslos de forma espiritual. Se da paso a que estos estos sistemas eh, espirituales, ¿verdad? Tomen la semilla de qué? Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero procesen en su intestino y luego sean arrojadas. ¿A dónde? ¿Dadas a dónde? A las naciones de la tierra. En este quinto día podemos decir que se movía el espíritu de conocimiento, ¿sí? Eran, eran puestas también, perdón, quitadas las vendas que habían sido puestas para que no se conozcan la verdad. Y la convocatoria relacionada a este día, a este milenio, es la convocatoria de John Teruá, ¿sí? O de las trompetas, o de las trompetas. Y ahora vamos a ver el quinto día. Ya mismo lo dejamos hasta allí para ver la sombra profética de Mashiach en estos días. En el sexto día, vamos a ver qué sucedió en el sexto día. Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes. En Génesis 1:24. Según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dijo Elohim, y creó Elohim al hombre a su imagen y a imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Elohim
Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en los que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, en el día sexto, su imagen fue manifestada aquí en la tierra. ¿Para qué? Para ejercer dominio sobre la tierra. ¿Y qué pasó en el día sexto? Sí, creó a los seres vivientes según sus géneros, a las bestias, a los animales de la tierra según su especie, pero también vemos que creó al hombre, ¿sí? Creó al hombre, al varón y a la hembra. ¿Los creó en qué? En su imagen y en su semejanza. ¿Para qué los creó? El versículo 28 nos dice que los creó para que se fructifiquen, para que se multipliquen, para que llenen la tierra, para que sean fecundos, para que los juzguen la tierra, para que tengan dominio en los animales, ¿verdad? En los peces y en las aves, ¿sí? Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No dice que tengan señorío sobre los demás hombres, no, solo dice sobre los peces, las aves y las bestias. ¿Y qué decíamos del día quinto? Que las aves y los peces simbolizaban ¿a qué? A las potestades, ¿verdad? A príncipes, a los sistemas de gobierno, ¿sí? Y este versículo 28 nos da los primeros 5 mandatos dados al hombre, ¿sí? Porque se cree que son los 10 mandatos que encontramos en Éxodo, simplemente los mandatos dados al hombre. Pero aquí vemos desde el principio o en principio que ya el hombre, desde que fue creado, ya tenía mandatos, ya sabía cuál era la instrucción, ¿verdad? Y los 5 primeros mandatos dados al hombre entonces son fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear entre los animales, ¿verdad? Los animales. Entonces, implica que debemos obediencia a estos mandatos, ¿sí? Y por eso es que decimos que en este día, en el día sexto, se manifestó el espíritu de temor al abacados, ¿sí? El espíritu de temor es el que nos lleva a obedecer la palabra del abacados, a obedecer sus instrucciones, ¿sí? Vemos que incluso les da las normas de alimentación, tanto físicas como espirituales,
¿sí? La alimentación física en el principio era vegetales, no carne. Se pudo comer carne luego, cuando pasó el juicio del Padre por causa de la maldad del hombre, por el diluvio. Después de ello es que da la instrucción de comer carne. Pero mientras tanto, vemos que en el principio la alimentación física era a través de vegetales y no cualquiera, a través de frutos que tuviesen semilla. Y esto también es para que veamos cómo está nuestra alimentación hoy. ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo frutos con semilla o frutos sin semilla? No, con esto no quiero decir que nos volvamos vegetarianos, no, sino que tengamos entendimiento. Vemos que en el principio el Abba creó los árboles con sus frutos, con semillas. Y esa era la orden, que tomásemos del fruto de los árboles que tengan semillas. Esos eran los que servían para comer. Y decíamos que en este sexto día se manifestó el espíritu de temor del abacados. ¿Por qué? Porque ya creado el hombre tenía que obedecer las instrucciones del abacados, ¿sí? Y como decimos, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es en este milenio, en el sexto milenio, que se está regresando a las sendas antiguas, a la Torá, a la obediencia de la Torá. ¿Por qué? Porque se está manifestando el espíritu de temor para obedecer la palabra del Altísimo. ¿Sí? Y veamos, ¿qué nos dice la primera carta a los Corintios? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Nos dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ¿por qué es que somos engendrados? ¿O de dónde somos engendrados? Del Evangelio, de esa semilla, de la palabra del abacados, de allí, de la Torá del Padre, de su voz. Veamos que también nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 16, perdón, capítulo 1, versículo 16 al 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 23. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Ruach, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Entonces, hemos nacido de nuevo. ¿Por medio de qué? De la palabra del abacados. ¿Por medio de qué? Del evangelio del reino. Nacemos de nuevo cuando nos dejamos guiar, nos basamos, andamos y aplicamos la Torá. Ese es el verdadero evangelio del reino. El que trajo Yeshua también. Él no vino a abolir, sino a darle la correcta interpretación, a cumplir todo lo que él tenía que cumplir, todo de lo que él estaba escrito en la Torá de Moshe y en los profetas. Y hoy se está expandiendo esto a todas las naciones. ¿Para qué? Para que se cumpla este diseño de la creación, esto de restaurar la imagen del abacados, porque como leímos en Bereshit, fue creado varón y hembra a imagen de Elohim. ¿Cómo es que se establece la imagen de Elohim en nosotros? Pues a través de la Torá. Por eso es importante la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? No solamente la alimentación física, sino también la espiritual, ¿sí? Porque según la alimentación que estamos comiendo, qué evangelio estamos comiendo, es que se establece o no la imagen del abacados. Cuidado, vamos a estar tomando un evangelio, un alimento distorsionado. Es lo que se va a establecer en usted si es que lo toma de esa manera. Vemos que sí, hemos sido nacidos de nuevo, pero por la palabra del abacados, decía en Pedro, ¿verdad? En la primera carta de Pedro. Somos engendrados por el Evangelio, decía en la primera carta de los Corintios. Pero ¿cuál es el Evangelio? Es la Torá. No hay un Evangelio diferente que establezca la imagen del abacados. Por eso, al hombre se le fue dicho, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿De qué árbol está tomando el fruto? ¿Será que está tomando del árbol de la vida o será que está tomando el fruto para su alimentación del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es lo que
queremos establecer en nosotros? ¿La simiente del abacados u otra simiente diferente? En este sexto milenio, como vemos, se establece el espíritu de temor, el que está ahora vigente, para que nosotros regresemos a la obediencia del abacados, a la obediencia de sus instrucciones. ¿Será que estoy en obediencia al abacados o aún estoy pensando que esto de la Torá solamente es para los judíos? ¿Será que aún tengo esas influencias de esos sistemas espirituales, como veíamos en el quinto día, representados por las aves? Están allí esas aves que trajeron ya una semilla contaminada. ¿O será que estoy tomando de esa semilla verdadera que es la Torá del Padre, y la cual su espíritu de temor hace que obedezca su palabra? ¿Qué es lo que quiere establecer en su vida y en la de su descendencia? Como vemos aquí, día quinto y día sexto. En el día quinto se crearon las aves y los peces. En el día sexto, los animales y el hombre, y la humanidad. Y tomando esto para traerlo y ver la sombra profética de Mashiach, recordemos que en la escritura a Yeshua se le hace semejanza a los seres vivientes, ¿sí? De cuatro rostros. Recordemos que a Mashiach se le hace una comparación con el águila, con el buey, con el cordero, con la oveja, con el león, y también vemos que tiene rostro de hombre. Entonces, vemos y pudiéramos resumir que hasta aquí, en esta semana de la creación, en este capítulo 1 de Bereshit, hay sombras proféticas de Mashiach. Y qué importante es que nosotros conozcamos estas sombras proféticas de Mashiach para que podamos enseñarlas también a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque muchos dicen que esto ya no es para nosotros, pero vemos cómo Mashiach estuvo desde el principio, cómo su sombra profética está allí. Vemos cómo el abacados también, para que todo esto se establezca, él habló, a través de su voz se estableció todo. Todo se materializó, y vemos cuán importante es que él creó, sí, ciertamente, las aves, los peces, los animales, pero solamente al hombre se le fue dado la capacidad de hablar. A su imagen y semejanza los creó. Él nos ha dado esta posibilidad de hablar para que nosotros también podamos cumplir estos mandatos que están dados en Bereshit 28. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla, en los peces, en las aves y en todas las bestias que se mueven. Entonces,
¿Cómo está también nuestra manera de hablar? ¿Será que la estamos utilizando de la manera adecuada conforme a lo que el Abba ha dicho? Yeshua decía, las palabras que yo hablo no son mías, sino las de mis padres. ¿Qué palabras está hablando? ¿Qué palabras está procurando usted? ¿El hombre fue creado? Sí, ciertamente, para que tenga señorío sobre toda la creación, pero no sobre el hombre. Vemos también aquí cómo el Padre establece normas, instrucciones, leyes, no solamente para el hombre, sino para toda la creación. Se establece todo un proceso de leyes y de normas que deben seguir paso a paso. Así podemos decir, como nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? La fotosíntesis, ¿verdad? Que las plantas tienen que hacer para que se reproduzcan, para producir el alimento, para su subsistencia. Así también pensamos que eso simplemente es ciencia. La ciencia no está tan apartada de las instrucciones del abacados, solamente cuando se maneja de una manera en que quiere sobreponerse a las leyes que ha dejado el Abba. Vemos cómo aún también allí el Padre estableció todas estas instrucciones para cada cosa, desde el agua, desde el día, la noche, las lumbreras, las estrellas. Todo eso se maneja conforme a la voz del Padre, no conforme a lo nuestro, no conforme a lo que el hombre quiere ahora en este tiempo, establecer, modificar genéticamente los alimentos, los animales, violando así la creación del Abba, violando así las normas del Abba, que nosotros podamos tener discernimiento de lo que es bueno. Y algo más de lo que vemos que en el inicio fue creado hombre, varón y hembra, los creó, varón y hembra. No dice que creó un movimiento igualitario, no dice que creó homosexualismo, no dice que pudiera escoger si quería ser varón o si quería ser mujer. La Torá dice que el Abacados creó varón y hembra. Y todo esto que vemos de movimiento igualitario, LGTBI, homosexualismo, el querer imponer aún a nuestros niños a escoger si quiere ser varón o hembra, esto está yendo en contra de las primeras instrucciones que vemos aquí. No permitamos que esto dañe nuestras generaciones. Enseñemos a nuestras generaciones que el hombre que el Padre creó varón y hembra, no más. Y enseñemos también cuáles son los primeros mandatos dados al hombre, que no se nos olvide: fructificar y multiplicar. Y aquí también, para que vayamos viendo
que estos sistemas, ¿verdad? De los que hablábamos en el día quinto, están queriendo irse en contra de todo las normas del abacados, ha impuesto, ¿verdad?, lo que es la planificación familiar, lo que es los anticonceptivos. ¿Para qué? Para no cumplir este mandato. Multiplicaos y llenad la tierra. Es tan igual que como vamos a ver luego con lo de la Torre de Babel, ¿verdad? Queriendo ir en contra de lo que está establecido, yéndose en contra de los mandatos del Abba. Y este mandato de fructificar, no solamente lo veamos en el ámbito económico, este mandato de fructificar implica todas las áreas, aún el área emocional. ¿Será que estamos siendo fructíferos, fructíferos, fructíferos como el Abba nos ordenó? Esto mandato es un mandato dado al hombre desde el principio. Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Que podamos enseñar a nuestras generaciones estos mandatos y que podamos ver hasta aquí cómo el Abba va dando su Torah, sus instrucciones a cada una de las cosas, para que podamos meditar en estos 3 días. He dejado el día séptimo para una sola enseñanza. ¿Por qué? Porque es un día importante, un día en el que debemos de meditar muy bien y volver a las instrucciones. Que el espíritu de poder que está operando en este milenio nos lleve a tener ese temor a las instrucciones del abacados, a su voz, para que cumplamos como Él quiere que lo hagamos, para que también no tengamos miedo de enseñar, no tengamos temor de hablar de las instrucciones, para que podamos también ver a ese remanente que el abacados está juntando para estos tiempos, para los tiempos del fin. Que hoy pueda usted meditar en esta instrucción. Shalom Aleje.